Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer la corrección de la tarea sobre las características de los seres vivos. La primera pregunta nos plantea ¿qué es una célula? Bueno, ¿por qué esta pregunta? Porque una de las características esenciales de todos los seres vivos es que estamos formados por células. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de células? ¿Qué es esa estructura que acá podemos observar? En este caso son células humanas, células de la mucosa bucal humana, es decir, del interior de nuestra cavidad bucal, que fueron raspadas con un hisopo, con un cotonete, colocadas en una portaobjetos para poder observar al microscopio y teñidas con un colorante azul. ¿Sí? Esas células nuestras son incoloras, pero para poder observarlas con detalle se las tiñó de color azul. Bien, ¿qué es cada una de estas estructuras? ¿Sí? Acá se ven varias en esta fotografía. Bueno, es la parte más pequeña de un ser vivo que en sí misma tiene vida propia. Es la mínima unidad estructural de los seres vivos capaz de cumplir funciones vitales. Esa es la definición. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las células forman al organismo, forman al ser vivo, pero al mismo tiempo las células, al cumplir con sus funciones, es decir, al hacer sus tareas, hacer sus trabajos, esas células hacen que la célula esté viva, pero que yo también esté viva. Es decir, cada una de mis células cumple la función de formarme, es decir, por eso es la mínima unidad estructural, es decir, de formar parte de mi estructura, pero al mismo tiempo de mantenerme con vida. Ahora, ¿hay cosas más pequeñas que las células? Sí, por supuesto. Acá vemos una de ellas, que es el núcleo celular. Pero el núcleo por sí solo no puede trabajar. En cambio, toda la célula como una unidad, sí. Entonces, es la parte más pequeña de un ser vivo que en sí misma es capaz de cumplir funciones vitales. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta habla de qué es una célula procariota y qué es una célula eucariota. Los seres vivos, decíamos, todos tenemos células, pero algunos seres vivos tienen este tipo de célula, procariota, y otros tenemos este otro tipo de célula, eucariota. ¿Cuál es la diferencia? Estas células que estamos acá, que decíamos son células humanas, son eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariota? Eu en griego significa verdadero o correcto y carion, núcleo. Quiere decir que las células tienen núcleo, que es esta estructura que estamos viendo acá, teñida de un azul más oscuro. ¿Qué es lo que hay en ese núcleo? Adentro del núcleo de una célula eucariota, lo que hay es el material genético, es decir, el ADN, ácido desoxirribonucleico, que es la sustancia que almacena las características de cada individuo. Estas son células vegetales, estas son células de cebolla y también tienen núcleo. Por lo tanto, también son células eucariota con núcleo verdadero. Y acá tenemos células procariotas. ¿Qué son estas? Son bacterias. Estas células son células, bárbaro, pero no tienen núcleo definido. Es decir, no tienen esa estructura que encierra el ADN. Estas células, las procariotas, núcleo primitivo, el ADN lo tienen disperso, no lo tienen encerradito adentro del núcleo. ¿Sí? Ambas formas de células son válidas. Nosotros tenemos solamente células eucariotas, las plantas también, células eucariotas, los hongos también, pero por ejemplo las bacterias siempre tienen célula procariota. La pregunta siguiente plantea, ¿qué significa que un ser vivo sea unicelular? Unicelular, una sola célula, es decir, que la célula y el individuo en ese caso son lo mismo. Menciona un ejemplo de este tipo de seres vivos. ¿Qué seres vivos son unicelulares? Las bacterias siempre son unicelulares. Acá tenemos estas bacterias, ¿sí? Cada una de ellas es un ser vivo y es una célula sola. Y acá tenemos, estas son alguitas unicelulares. Las algas no son siempre unicelulares, estas sí, cada una de ellas, ven, cada una de estas circunferencias verdecitas son una célula, un individuo.
Otros organismos unicelulares pueden ser algunos hongos, por ejemplo, o los protozoarios, que son unos organismos unicelulares que viven sobre todo en medios acuáticos. No solamente, pero sí habitan lagunas, arroyos y también océanos. Bien, pregunta siguiente. ¿Qué significa que un ser vivo sea pluricelular? Pluri, muchos. O sea, quiere decir que está formada por muchas células. ¿Qué seres vivos son pluricelulares? Todas las plantas, acá tenemos un ceibo, ¿sí? Una rama de un árbol. En el jardín del liceo hay ceibos. Y los animales, en este caso un cardenal, ¿sí? Este animal que está acá también, no sé yo, también soy pluricelular. Los animales y las plantas siempre estamos formados por muchas células y por muchas en serie, es decir, no 4 o 5, sino billones de células, porque tiene relación con la complejidad del organismo y con el tamaño también. Bueno, la pregunta 5 dice, ¿cuáles son las funciones vitales que cumplimos todos los seres vivos y en qué consiste cada una? Bueno, básicamente los seres vivos cumplimos 3 funciones vitales. La nutrición, la reproducción y la relación. Y vamos a ver brevemente qué es cada una de ellas. Bueno, acá tenemos una serie de plantas en pleno crecimiento, plantas jóvenes. Estos seres vivos crecen, se desarrollan, en algún momento van a florecer, van a dar fruto, es decir, que van a cumplir con su vida. Para eso, esas plantas necesitan materia que forma su cuerpo. Y necesitan energía para cumplir con sus procesos. ¿De dónde sacan la materia y la energía? Bueno, a través de una función vital, es decir, que sin esa no podemos vivir, que es la nutrición. La nutrición es la función que nos permite a los seres vivos obtener materia y energía. Las plantas hacen esa función, por ejemplo, absorbiendo agua y sales minerales del suelo, captando la luz del sol y a partir de un proceso llamado fotosíntesis van a utilizar el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono que está en el aire, es un gas que está en el aire, y la energía de la luz y van a ser capaces de fabricar el alimento que necesitan. ¿Sí? A partir de ahí, entonces, consiguen esos materiales que forman su cuerpo y la energía que les permite seguir con vida. Esta forma de nutrición que tienen las plantas y que tienen las algas se llama autótrofa, es decir, que se nutre por sí misma. Nosotros, los animales, también nos nutrimos, solo que no nos alcanza con beber agua y sentarnos un rato al sol para conseguir alimentos. Nosotros tenemos que consumir a otros seres vivos, pero esa es la forma que tenemos de nutrirnos. Esa nutrición se llama heterótrofa. Nos nutrimos de otro individuo. También nos nutrimos, es decir, que sea autótrofa o heterótrofa, la nutrición es una de las funciones vitales de los organismos. ¿Qué pasa si no nos nutrimos? Nos desnutrimos y nos vamos a morir. Otra función, la reproducción. ¿Sí? La reproducción es la función que nos permite originar nuevos individuos de la misma especie. En este caso, estamos viendo una gallina, ¿sí? Y sus pollitos. ¿Sí? Acá ya ocurrió la reproducción. En algún momento también hubo participación de un gallo. ¿Por qué? Porque las aves, como nos pasa también a nosotros mamíferos, tenemos reproducción sexuada. ¿Sí? Se necesita la participación de una célula reproductora femenina, el óvulo que pone la gallina, y una célula reproductora masculina, el espermatozoide que lo puso el gallo. Y de ahí surgen los pollitos, que luego serán gallos y gallinas. Bien, esta es una forma de reproducción que es la reproducción sexuada, que lo tienen muchísimos organismos. Hay otros individuos que tienen reproducción asexuada, es decir, que pueden originar nuevos individuos sin que haya células reproductoras. ¿Sí? Eso lo hacen, por ejemplo, algunos gusanos marinos, las esponjas de mar, muchas plantas. Es decir, que hay organismos que son capaces de originar un nuevo individuo sin que haya células reproductoras femeninas y masculinas. Pero, como sea, la supervivencia de la especie está asegurada a través de la reproducción. Es decir, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que la reproducción es una función vital no para mí. Yo no me muero si no tengo hijos, pero sí es una función para
mantener la especie, evita la extinción y por eso también es una función vital, al igual que era la nutrición, que fue la que nombramos antes. ¿Y qué función vital nos falta? La relación. La relación que tenemos los seres vivos con nuestro medio interno, con nuestro medio externo y también, por supuesto, con los otros organismos que habitan el mismo lugar que nosotros, es decir, nuestro propio ecosistema. Acá vemos un cardumen, es decir, un grupo de peces, ¿sí? Los peces están adaptados para vivir en el agua, eso es parte de la función de nutrición, pero además tienen unos órganos de los sentidos, particularmente una línea que está al costado del cuerpo, que les permite captar las vibraciones del agua. Entonces, esos peces que van nadando juntos, de repente porque van a buscar alimento, si perciben algún peligro, es decir, que hay un depredador, por ejemplo, sienten la vibración e inmediatamente huyen, ¿sí? La misma vibración que produce un pez al moverse alerta a los otros. Entonces ahí tenemos una respuesta defensiva que tienen estos peces, es decir, los peces en general, que les permite, por ejemplo, permanecer con vida, ¿sí? Esa relación tiene sentido en tanto que es un pez que es en el agua y que tienen esos órganos de los sentidos. Pero ejemplos similares de cómo cada ser vivo se relaciona con su entorno y con su propio medio interno y con otros seres vivos se da en todos los seres vivos. Es decir, que las tres funciones vitales que cumplimos los seres vivos son la nutrición, la reproducción y la relación. Y vamos a la última pregunta, que habla de cuáles son las etapas del ciclo vital. El ciclo vital es el tiempo que estamos vivos los seres vivos, ¿sí? Es decir, desde que nos originamos hasta que en algún momento vamos a dejar de existir, pasamos una serie de etapas a lo largo del tiempo. A eso le llamamos ciclo vital. Vamos a ver acá el ciclo vital de un anfibio, una rana. Entonces, el principio está por acá. Acá tenemos los huevitos de ranas y de sapos se van a encontrar en el agua. La estación de reproducción es el verano. Y son los huevitos gelatinosos que se pueden observar en las charcas, en tajamar, qué sé yo, en periodos de verano. De ese huevito salen al principio muy pequeñitos los renacuajos, ¿sí? Es decir, que el nacimiento de estos animales se produce en el agua. Esos renacuajos se van a alimentar sobre todo de hierbas acuáticas, de plantas acuáticas, y con el correr del tiempo les va a pasar esto que ven acá. Observen que el animal cada vez es más grande, va creciendo, cada vez es mayor su tamaño, pero además pasa de ser no solo de pequeñito a grande, que eso es el crecimiento, sino que va cambiando su cuerpo. Ese animalito que parecía un pez, con cola, con branquias y sin patas, luego empieza a formar las patitas, primero las posteriores, luego posteriores y anteriores, luego va cortando la cola, luego cambia las branquias, esas branquias que acá eran muy notorias y que después se van haciendo internas por pulmones, por lo tanto tiene que salir del agua a respirar, y luego cuando completa su desarrollo, sale del agua para vivir fuera de ella. Además de haber crecido, se desarrolló. Es decir, no solo es más grande, sino que es diferente. Ahora respira por pulmones, ya no se alimenta de vegetales, sino que ahora se va a alimentar básicamente de insectos. Tiene 4 patas, no tiene cola, puede desplazarse a través del salto o a través de caminar y además cuando complete su crecimiento va a llegar a la vida adulta. ¿Qué va a pasar en la vida adulta? En la adultez logra la función de reproducción. Se va a reproducir para originar nuevos renacuajos que serán futuras ranas. Pero, pasada la adultez, la rana o el sapo va a ir envejeciendo. Perdón, porque son animales diferentes, no es que sean pareja la rana y el sapo, son especies muy distintas. Pero son animales de este tipo, anfibios anuros. Anfibio quiere decir que de dos medios, medio acuático, medio terrestre, anuro quiere decir sin cola. Entonces, esta rana que llegó a la vida adulta va a envejecer y se va a morir. Entonces, ¿cuáles son esas etapas del ciclo vital? El nacimiento, el crecimiento y el desarrollo,
la adultez, luego vendrá el envejecimiento y la muerte. Y luego les pedía averiguar la duración del ciclo vital de al menos de 3 especies de seres vivos diferentes. ¿Qué pasa? Generalmente cuando decimos duración del ciclo vital, se nos ocurre la vida humana. Nosotros vivimos décadas, ¿sí? El promedio de vida en nuestro país anda por los 80 y algo de años, aunque todos y todas conocemos seres humanos que han llegado a vivir más de 100. Pero nuestro promedio de vida anda en los 80 y pico de años. Ahora, un anfibio anuro vive mucho menos, ¿sí? Es decir, que su ciclo vital va a depender mucho de las condiciones ambientales, del clima, de conseguir alimento, pero estamos hablando de pocos años de vida. Ahora, un árbol va a vivir siglos. En general los árboles llegan a vivir cientos de años y hay casos de árboles que viven miles de años. Es decir, que la duración del ciclo vital cambia mucho de un ser vivo a otro. Ahora, lo que sí es que todos los seres vivos pasamos por una serie de etapas que empiezan en el nacimiento, que culminan con la muerte y durante la cual se dan el crecimiento, el desarrollo, ¿sí? Y a la plenitud, es decir, cuando el individuo ya completó su crecimiento y desarrollo, que es la adultez, es cuando culmina y logra cumplir todas sus funciones, en particular la función de reproducción, que es la que se obtiene en la adultez, ¿sí? En las etapas previas, sí nos nutrimos y nos relacionamos, pero la reproducción va a venir un poquito más adelante en la vida. Bueno, básicamente de esto se trataba la tarea y bueno, nos vemos próximamente.